Nunca olvidaré el día en que descubrí que mi compadre era un nahual. No lo digo como cuento para asustar. Lo digo porque todavía siento el mismo frío en la nuca cuando cierro los ojos. Vivía con mi mujer y mis 2 chamacos en una casa de lámina al borde del pueblo. La tierra seca más allá del camino no nos daba lo suficiente. Los cortos jornales se acababan antes de que llegara la quincena y las noches eran largas, llenas de hambre y de promesas que yo no podía cumplir. Esas promesas son las que te empujan a aceptar cosas que antes habrías rechazado de plano. Y así conocí a Manuel de otra manera, no como el compadre de la boda, ni el que me saludaba en la cantina, sino como la mano que apareció cuando la necesidad pintó mi puerta de desesperación. Manuel siempre había sido un hombre callado, de esos que parecen cargar con palabras grandes, y hace mucho que las enterraron. Tenía la piel curtida por el sol, las uñas rotas por la tierra y una risa que era más una mordida de días amargos que alegría. Pero la primera vez que percibí algo raro fue en una tarde de lluvia ligera, cuando vino a buscarme al rancho. Me miró sin prisa, con esos ojos que parecían guardar luz y ceniza al mismo tiempo, y me dijo sin rodeos que podía ayudarme. No preguntó por qué me había atrasado con el pago, no ofreció peras al olmo, propuso una salida que, dicho con crudeza, olía a peligro desde el principio. «Hay un modo», me dijo, «pero tienes que jurar que no vas a abrir la boca con nadie». Lo que me ofrecía estaba envuelto en silencio. Eso es lo que más me aterraba. El silencio que pide quien sabe que lo que propone está fuera de las normas. Oí la palabra juramento como quien escucha una sentencia. Tenía hambre, y mi hijo menor no paraba de toser dentro de la casa. Le miré las manos a mi mujer y vi la rendija de sus labios apretada. La manera en que trataba de no llorar para que el crío no se asustara. Fue una mirada que me empujó a decir que sí, aunque algo en mi garganta me decía que me estaba metiendo en un río de aguas turbias. Esa noche, mientras la familia dormía con el estómago apretado, salí y fui a la cita. Me dijo la hora, el lugar, y me pidió que me quedara en la sombra. Caminé por el atardecer que olía a tierra mojada y a leña quemada. La luna estaba media, como si algo grande la hubiera mordido. Llegué al lugar acordado. La huerta de Manuel, un corral de madera viejo, y una casa de adobe baja con ventanas que parecían ojos cerrados. Desde lejos, noté que el aire alrededor parecía más denso, como si la noche se hubiera parado a escuchar. Antes de seguir, si esta historia te tiene pegado y quieres más relatos así, suscríbete y activa la campana. Aquí compartimos historias que no siempre son para los débiles de corazón. Entré al corral cuando él me lo indicó. Había un silencio pesado, interrumpido solo por un perro que se negó a callar del todo. Manuel me esperaba con una vela en la mano, la luz temblando y proyectando sombras largas sobre la tierra. No vi miedo en su rostro, vi una decisión vieja, como si llevara cargando algo demasiado pesado y al fin decidiera dejarlo a un lado. Me pidió que me acercara y me susurró una advertencia que todavía repico en mi cabeza. No vengas con preguntas. No trates de entender. Solo sigue lo que te diga. Había una autoridad en su voz que no era de patrón ni de hombre del pueblo. Era una voz vieja, de alguien acostumbrado a que se obedezca por temor o por costumbre. Me pidió que no mirara las cosas con demasiada curiosidad, que no me detuviera a pensar en los porqués. Me dio una pequeña bolsita con algo que olía a hierbas amargas para que la metiera en el bolsillo. «Por si la necesidad te ataca», dijo. No quise preguntar más. Sentí que ya no era solo una ofrenda la que me pedía. Era una entrada a un pacto que iba más allá del robo que imaginé primero. Esa noche, en la penumbra, nos acercamos a un rancho que quedaba a media legua del pueblo. El plan era simple. Los animales se meterían en su corral, y nosotros los sacaríamos sin que nadie se enterara. Me temblaba todo, y mis manos recordaban cada hambre que había pasado mi familia. Solo esta vez, me repetía en el alma como si fuera una oración.
Lo siguiente se movió en silencio, con una calma que me heló la sangre. Pero antes de entrar en lo que pasó, debo confesar algo. Hasta ese momento, yo pensaba que los viejos cuentos del pueblo eran formas de explicar el viento y las sombras. Oí 1000 veces la palabra nahual en la casa de Doña Remedios, en las tertulias de la plaza, y siempre era una historia para mantener a los niños en casa. No creía. No podía creer que un compadre que había compartido mezcal y tortillas conmigo fuera parte de eso, hasta que lo vi cambiar. La transformación no fue un efecto rápido como en las películas, fue lenta, húmeda, peleada. Sentí su respiración volverse otra, como si una bestia antigua se estuviera acomodando en su pecho. Un olor a animal húmedo y a tierra removida vino a mí con una fuerza que me hizo retroceder. Escuché algo que crujía, pero no era la madera. Eran cosas más dentro, huesos que rechinaban y piel que se reacomodaba. Entonces entendí que esa noche no había vuelta atrás para lo que íbamos a hacer. Ya no era solo mi compadre y su mano amiga, era otra cosa que llevaba su voz y sus modos. Vi cómo el cuerpo de Manuel se dobló de una manera que no es natural en los hombres. Sus dedos se alargaron como raíces, le crecieron callos y algo oscuro apareció en la punta de las uñas. El pelo comenzó a brotar en líneas que no respetaban el orden humano, como si la tierra se hubiera metido por su piel y le hubiera dado pelo nuevo. No hubo un grito humano. Hubo un sonido que era una mezcla entre un quejido animal y un jadeo de persona vieja. Sus ojos, eso que me atravesó más que cualquier otra cosa, se volvieron amarillos, pero con la misma mirada que siempre tuvo cuando me miraba a la cara. Detrás del brillo nuevo seguía su reconocimiento. Eran los mismos ojos de Manuel, y al mismo tiempo no lo eran. Lo recordé con detalle. El crujir de su garganta, la manera en que su mandíbula pareció alargarse y acomodarse, el chasquido sordo como de ramas al romperse. El pelaje le brotó en manchas, no de un solo color, sino con tonos de ocaso, como si hubiera recogido la noche sobre su espalda. Habló sin mover por completo los labios, una voz que salía dispuesta ya en otra garganta. No pude decir que me paralicé. La palabra no alcanza. Todo en mi cuerpo se negó a obedecerme. No podía gritar porque mi voz se quedó atascada. No podía correr porque las piernas me olvidaron cómo funcionar. Me sentí pequeño, como si todo mi pasado con él se convirtiera en una capa y me la pusieran encima para aplastarme. Lo peor fue que, a pesar de la transformación, reconocí a mi compadre en ese cuerpo. Cuando los ojos amarillos se clavaron en mí, vi una sombra de vergüenza, de culpa, de complicidad. Fue como si Manuel supiera que yo lo había visto. Y en esa mirada había otra cosa que me hizo entender qué clase de pacto habíamos sellado. No podías contarlo. No puedes contarlo, dijo él, con una voz que mezclaba su garganta humana y un sonido más antiguo. Nadie puede saber. La indicación vino sin amenaza violenta, más bien con una necesidad que punzaba. No era un mandamiento, era una advertencia. Si rompías el secreto, algo vendría. No me ofreció alternativa. Y sin embargo, en el hueco de esa frase, algo me obligó a seguir. Hicimos lo que vinimos a hacer. No fue bonito ni heroico. Entramos al corral con la ligera puerta que siempre chirriaba. Los perros nos olfatearon, pero parecían desconcertados, no alarmados. El animal que arrimábamos, un toro joven con ojos de luna, tuvo una paciencia que todavía me duele cuando lo recuerdo. No hubo lucha, porque la verdad es que la bestia que era mi compadre tenía maneras de calmar los nervios de los otros animales. Era como si un hilo invisible los guiara a moverse con certeza. Sentí culpa por cómo se dejaban llevar, porque cada empujón que el corral ofrecía me recordaba que aquello era un robo no solo en lo material, sino en la dignidad de la vida ajena. Salimos con los animales en silencio. Había una coordinación que me ponía la piel como papel de lija.
El compadre no tenía que decir mucho. Su presencia hacía que todo fluyera. Atravesamos el monte con la luna recortando nuestras siluetas. El animal respiraba junto a nosotros, ajeno a que su destino era vendido para llenar un plato en mi casa. En un claro, mientras esperábamos que amaneciera un poco, vi a Manuel ponerse de nuevo de rodillas, como un hombre que habla con algo que no es humano. No entendí las palabras, pero la intención era clara. Agradecía, pedía permiso o se disculpaba. No lo sé. Lo que sí sé es que, cuando terminó, su voz volvió a la normalidad humana en un hipo apenas audible. Regresamos. Esa noche, vendimos 2 reses a un recadero que siempre necesitaba carne para el comal. El dinero entró en la casa como un sueño. Mi mujer dejó escapar algo que parecía un suspiro de alivio que había estado guardado por meses. Comimos hasta sentirnos llenos por primera vez en semanas. El remordimiento me acompañó en la madrugada como una presencia sólida que me tocaba los hombros. Soñé con el toro que había llevado, con su ojo que brillaba como quemadura. Me juré no volver a hacerlo. Solo fue por ellos, me dije. Pero las cosas nunca se quedan solo en la noche en que haces lo que crees que te salvará. Días después aparecieron rumores en el pueblo, que habían desaparecido unos animales, que la gente veía sombras en la llanura al amanecer. La voz del patrón del rancho subió de tono en la cantina, y la gente empezó a hablar de maldiciones, de ocasiones en las que la luna se convertía en cuchillo. Yo traté de permanecer callado. Mi juramento, por pesado que fuera, parecía velar por la seguridad de mi casa. Pero en las plazas no hay permanente silencio. Alguien siempre susurra, y el rumor termina llegando a las orejas equivocadas. Fue entonces cuando empecé a mirar a mi compadre con otros ojos. No voy a decir que entendí todo en ese instante. Lo que empezó como un alivio para la barriga, se volvió una cuerda alrededor del cuello. Manuel empezó a visitarme más seguido. Venía sin invitación, y se quedaba hasta que la noche parecía no saber qué hacer con él. A veces venía en su forma humana, y hablábamos de burlas viejas o de la siembra, como si no hubiera pasado nada. Otras veces lo oía aullando lejos, una especie de queja que mezclaba llanto y hambre. Cada vez que me veía, sus ojos tenían la misma claridad amarilla que juré olvidar. Empecé a sentir que la casa estaba marcada, que había un signo invisible que solo los que lo conocían podían leer. Los niños dormían tranquilos la mayoría de noches, pero una vez escuché a mi hijo menor despertarse llorando y decir que un coyote había mirado la ventana. Me pregunté si eran pesadillas o la consecuencia de lo que yo había aceptado. Una noche, lo escuché afuera, parado junto a la puerta. No había luna, solo un manto espeso que hacía el mundo más pequeño. Lo llamé por su nombre, y me respondió con la misma voz de siempre. Pero cuando salí y lo vi, no pude ignorar la sombra larga que proyectaba en la tierra. Me pidió que lo acompañara otra vez, solo para hablar. No es por más animales, dijo, pero sus palabras traían el eco de otra cosa. La manada, la necesidad de control. Me habló de cosas que yo no entendía, como de la manera en que ya no siempre podía contener a los otros. Confesó, entre dientes, que a veces la manada traía a otros a la costumbre, y que él ya no era el único que decidía. Cuando me contó eso, sentí por primera vez la soga apretándose de verdad. No era solo por llenar estómagos, sino por algo más grande que lo había llevado a él, y ahora podía arrastrarme a mí. Sentí vergüenza, miedo, y más que todo, una culpa que se pegó en la piel. Empecé a ver señales. Pisadas extrañas en la tierra que no se ajustaban a botas, marcas como quemaduras superficiales alrededor del corral y un silencio tenso en los perros del barrio. La gente empezaba a mirar más al cielo en la noche y a recitar oraciones que yo no recordaba haber oído antes. A pesar de todo, hubo momentos en los que Manuel trató de parecer humano. Me contó de su padre, de cosas heredadas que no se eligen,
de esa línea que pasa de boca en boca y que convierte en lo familiar en maldición. A veces cerraba los ojos y lloraba como nadie lo había visto llorar. Yo creí entender ese llanto. No era solo la pena de un hombre, sino la carga de una tradición que devoraba. Me decía que no quería que me pasara nada, que yo le había servido de hermano y que por eso me protegía de ciertas formas. Decía, en voz baja, que algunas noches no soportaba la compañía de la manada, que el instinto lo llevaba y volvía como un animal cansado de su piel. En estas confesiones vi la grieta que había en su alma, una lucha entre lo que era y lo que deseaba. Eso me dio un respiro, una excusa para creer que tal vez todo aquello era manejable. Me aferré a esa esperanza, como quien se queda en una balsa que flota y reza para que la corriente no lo arroje a tierra de tiburones. Compré tiempo con esa fe. Vendimos otra res, y el dinero volvió a la casa. Comimos, reímos por unos días, y me sentí traidor de mis propios silencios cuando veía la cara de mi mujer. Había seguridad por primera vez en meses. Pero el precio no se mide en mesas llenas. Lo que vino con aquel alivio fue el comienzo de algo que no se detendría. Al poco tiempo, las noches empezaron a traer ruido propio. Aullidos que no eran del todo coyote ni de perro. Pesadas pisadas que nos dejaban despiertos hasta tarde, y la sensación de que alguien o algo nos observaba desde las sombras. Una madrugada, encontré unas huellas grandes y redondeadas cerca del corral, huellas que dejaban como una marca parecida a una palma enorme, con uñas alargadas que habían hecho surcos en la tierra. No eran huellas humanas, tampoco eran de animal conocido. Las miré y supe lo que eran, porque mi compadre se había transformado frente a mis ojos. Eran de quienes pueden estar entre las cosas, ni totalmente bestia, ni totalmente hombre. Esa noche, mientras miraba las marcas, escuché pasos en la azotea de nuestra casa. Me puse de pie con un filo de terror en la nuca. Mi mujer me despertó con un sollozo ahogado. El niño pequeño dormía con el rostro empapado en sudor. Salí con la poca luz que la vela ofrecía y vi sombras que se deslizaban como tiritas de humo en el patio. Me acerqué al borde del techo y vi, lejos, la figura de algo que parecía olfatear el aire. No era uno solo, eran varios. Los vi rodear la casa como si marcaran el perímetro, dejando pequeñas señales en la tierra, moviéndose con un orden que me heló. Me di cuenta de algo que no supe antes. Lo que yo había aceptado no solo nos implicaba a mi familia y a mí. Al abrir la puerta de esa vida, había permitido que algo más, algo antiguo, viera nuestra casa como parte de su territorio. Y ahora nos miraban, tal vez con curiosidad, tal vez con decisión. Sentí la responsabilidad en mis manos, como si fueran las de alguien que había encendido una fogata en un bosque seco. Podía apagarla, pero ¿a qué costo? En la mañana, cuando la luz volvió a calentar la lámina, Manuel vino a verme. No traía luz en los ojos, traía la sombra de la culpa. Sus palabras eran pocas, pero pesadas. «No estás seguro», dijo. «Y no lo estarás si sigues así». No explicó más. Me miró como pobre hombre que ha hecho tanto mal que ya no puede seguir justificándose. En su mirada vi otra cosa. Miedo de la manada, de que lo que empezó como elección deviniera en prisión. Fue la primera vez que sentí pena por él, sin que eso me quitara el miedo por mi propia vida. Desde entonces, las noches se volvieron una moneda que giraba en el aire. Con cada cara, algo cambiaba. Y aquí es donde me detengo por ahora, no porque quiera dejar la historia a medias, sino porque la verdad es una balsa que tiembla y necesito tomar aliento para seguir contando lo que vino después. Lo que puedo decir es esto. Ese día en que descubrí que mi compadre era un nahual, no fue solo un descubrimiento. Fue la puerta de entrada a una serie de silencios, de pactos rotos y de miradas que nunca más me dejaron tranquilo. Todavía escucho cosas algunas noches,
y todavía me avergüenzo de haber aceptado la ayuda sin medir la sombra que traía consigo. Si escuchas hasta aquí y sientes que esto puede salvar a alguien, compártelo. Si alguna vez has visto algo parecido, escribe y cuenta. Pero por favor, respeta a los que viven con estos nombres y no los burlen. Hay ciertas verdades que en nuestro pueblo se tratan de palabra en palabra, de abuela en nieto, y no todas son para los incrédulos. Yo las cuento porque si algo nos pasa, quiero que alguien sepa por qué me fui callando. Lo que vino después fue una sucesión de noches sin tregua, como si la oscuridad hubiera decidido cobrar intereses por lo que yo le había pedido. Las señales se hicieron más claras y la manada más atrevida. Las primeras semanas fueron pequeñas pruebas. Animales que amanecían faltantes, cabras que desaparecían dejando solo un rastro que olía a tierra removida y a pelo húmedo. Alguna huella extraña en la vereda que nadie supo explicar. Pero no pasó mucho antes de que comprendiera que aquello no eran hechos aislados. Era un mapa que nos señalaba a nosotros. Una noche, el menor de mis hijos despertó llorando porque había sentido algo cerca de la cama. Mi mujer lo calmó con voces quedas, pero cuando me asomé a la ventana, vi dos cosas que me helaron. La huella de una garra enorme en la tierra del patio y, a 20 pasos, la sombra de un animal sentado, mirando con esos ojos amarillos que ya no eran solo de mi compadre. No ladraron los perros, no hubo carrera, ni violencia, solo un observador que se sentó y esperó. Esa noche no dormí. Me senté junto a la puerta con un machete oxidado y sentí el tiempo como si fuera un hilo que alguien tiraba despacio. Al amanecer fui a ver al patrón del rancho vecino. Hablé en voz baja, por miedo a decir algo que no debía, y le pregunté si había notado movimiento extraño. Él me miró con desconfianza y dijo que hacía tiempo se hablaba de sombras y de gente que no corría por la vida como antes. No era el único. La plaza estaba llena de murmullos que cruzaban miradas y evitaban decir nombres. La gente empezaba a mirar con recelo a un lado y a otro, como esperando que la amenaza tuviera rostro. Y en todo ese ruido, yo tenía mi secreto pegado en la lengua, templado por la culpa. Fue entonces cuando vi una señal distinta, una marca en la pared de nuestra casa. No era grande, pero bastó con verla un segundo para que se me congelara la sangre. Al ras de la puerta, como si alguien hubiera pasado la mano con fuerza, quedó un surco que parecía hecho por 3 dedos largos. No era el mordisco de ningún perro, ni el rasguño de una rama. Era una señal con intención. Mi mujer, que no se asusta por nada, me miró con los ojos abiertos y dijo una palabra que en mi pueblo significa invocación y desesperación. Marcado. No supe si era culpa o aviso, pero la palabra quedó en el aire pesada como un ladrillo. Busqué la ayuda que creía necesaria y fui a la casa de la señora mayor, la curandera del pueblo, doña Candelaria. Ella me conocía desde que era chico y siempre tuvo una mezcla de mirada severa y compasión antigua. Cuando le conté a medias lo que me pasaba, sin nombrar al compadre porque juré no decirlo, ella me miró por mucho tiempo sin hablar, como quien escucha la música y deja que las notas le digan la verdad. Luego me pidió que entrara a su cocina, que dejara la vela en la mesa y que le mostrara la marca de la puerta. Hay quien trae compañía a su casa, dijo sin rodeos. Y esa compañía no siempre se contenta con una sola tarde. Me dio una bolsita con hierbas secas que olían a monte y a mirra amarga. Me explicó, con la parsimonia de quien ha visto demasiadas vidas pasar, que había remedios que servían para imponer fronteras, para dibujar líneas que algunas criaturas respetan por costumbre. Me habló de sal gruesa, de ramos de romero que se queman en el umbral, de oraciones viejas que no son de iglesia, pero que la gente recita desde antes de que llegaran las formas modernas. Me advirtió, con la frialdad de quien no promete milagros, que esas cosas no son muros eternos. Son cercos temporales, intervalos de respiro. No pienses que con esto se acaba, me dijo.
solo te compras noches más seguras. Si la cosa es grande, los cercos solo retrasan lo inevitable. Me explicó cómo colocar los ramos, cómo esparcir la sal en forma de cruz, y qué decir cuando la noche se cierre. No me pidió pagar. Me soltó, en cambio, una mirada que pesaba como una estaca, y me dijo una cosa que no he olvidado. Si el hombre que te trae la ayuda tiene esa carga, no es fácil separarlo de su sombra. Cuida lo que tu boca promete y lo que hace tu mano. Salí de su casa con la bolsita en el bolsillo y una sensación de alivio que sabía falsa. Esa noche hicimos lo que la señora Candelaria indicó. Quemamos romero en la entrada, esparcimos sal en forma de media luna, colgamos de la puerta un hilo de ajos y una cruz de corteza de mezquite que la curandera nos dio. Oramos con fórmulas que mi abuela recitaba cuando los niños tenían fiebre, palabras que no son de banco ni de credo, sino de costumbre. Hicimos lo que pudimos para que la casa dejara de parecer una presa fácil. Mis dedos temblaban mientras trazaba la sal. Mi mujer tenía la cara dura, de esas que no muestran lágrimas pero muestran miedo. Las primeras noches después del remedio fueron de calma relativa. Quizás funcionó. Quizás la manada respetó tal como la señora dijo. Teníamos algo parecido a sueño, quieto, vigilado, pero sueño al fin. Sentí que había pagado en noches lo que no pude pagar en dinero. Pero el tiempo enseñó su lección. Los remedios compran respiros, no borran juramentos. Un mes después, la cosa escaló. Fue una noche de viento que venía del sur, trayendo con él un olor a lluvia que nunca llegó. Oí un aullido cerca del río, un sonido más humano que animal, que me hizo pensar en viejas canciones de advertencia. Salí al patio sin pensar. A lo lejos, la llanura se movía con figuras que cruzaban como manchas. Se acercaron. La manada no andaba ya dispersa. Venía junta, como si hubiera aprendido a cazar con cabeza común. Rodearon la casa en una coreografía que me dejó sin aliento. No intentaron entrar. No dieron un solo salto hacia el techo. Se sentaron, formando un anillo, y miraron hacia adentro con paciencia de juez. Sus ojos amarillos eran una multitud de linternas clavadas en nosotros. Mi hijo mayor, de 8 años, se levantó y salió al corredor. Lo vi desde la ventana, descalzo y con la cobija en las manos, con esa valentía de niño que todavía cree que puede ordenar el mundo. Antes de que alguien pudiera detenerlo, un coyote, uno de los más grandes, se acercó y se quedó a 2 pasos. No atacó. Solo se quedó mirándolo. Mi niño me miró, como se mira al padre cuando se necesita permiso, y dijo con la naturalidad que asusta: «Está triste». Fue la palabra más terrible, porque no sabía si hablaba de compasión o de la sensación que nos estaban imponiendo. Vi que el animal inclinó la cabeza, como si entendiera. Por primera vez sentí que aquello no era solo hambre. Era una inteligencia que pesaba. La mañana siguiente, encontré 3 pequeñas marcas alrededor de la puerta, clavadas en la tierra con intención. No eran solo meros arañazos, parecían símbolos, signos de pertenencia. Fue la primera vez que supe lo que significaba ser observado no por curiosidad, sino por propiedad. Lo que seguía era una presión que se hacía más fina cada día. Llamadas a mi puerta a deshora, mensajes que me dejaban collares de pelo en el umbral, palabras murmuradas en la noche con tono de servidor. Manuel. Cuando lo veía en su forma humana, evitaba mirarme el rostro. A veces iba a la casa y se sentaba al fresco sin hablar, como el hombre que espera condena. Yo me preguntaba si era él quien pedía aquello o si la manada lo empujaba. Fue en medio de esa asfixia cuando me contaron la historia de Marcos. No fue un relato que me llegara por casualidad. Fue un vecino viejo, Joaquín, el que me lo dijo sentado en la cantina, con una cerveza tibia en la mano y la voz baja como quien no quiere llamar la atención de lo que va a nombrar. «Conozco a uno que vivió lo mismo», me dijo.
Marcos. Le pasó un tiempo atrás, de manera parecida. Joaquín empezó a contar la historia como si desatar una soga. Suave al principio. Luego, cuando avanzaba, más apretada. Marcos era un jornalero que vivía a unos kilómetros. Su problema fue con una mujer, doña Remedios. Una señora que en la lengua del pueblo ya tenía nombre propio por lo que se decía de ella, que en su sangre venía la costumbre de transformarse. Según Joaquín, doña Remedios no encajaba en los moldes de la gente del pueblo. Vestía ropa vieja pero pulcra, hablaba con frases cortas y a veces se asomaba a la noche y se quedaba mirando el cielo con una expresión de alguien que cuenta estrellas para no llorar. Marcos y doña Remedios se conocieron porque ella necesitaba ayuda para llevar la madera al molino. Con el tiempo se hicieron compañía. Marcos, hombre sencillo, ignoró las advertencias. La gente murmuraba: «Esa mujer trae sombras». Pero los dos siguieron juntos. Una madrugada, Marcos encontró a doña Remedios con los ojos brillando como carbón encendido. Ella le confesó, sin dramatismo, que en su familia corría un don que a veces era bendición y otras, maldición. «No es mi culpa», le dijo. «Esto viene de antes. Mi abuela me enseñó a cerrarlo, pero a veces se suelta. Al principio fue como en mi caso, favores, dinero fácil, una mano para la cena. Pero pronto, en la casa de Marcos aparecieron huellas, pequeñas marcas en los muebles y un olor a monte que no se iba. La cosa escaló hasta que doña Remedios se transformó delante de su nieta. La niña, en lugar de gritar, la abrazó. No era miedo lo que tenía la chica, era costumbre. Marcos intentó hablar con ella, pedir explicación, pedir que se fuera. Doña Remedios se escondió. Más tarde contó que la manada la reclamó y que ella no siempre puede decir no. La historia de Marcos me dio escalofrío, no por el detalle que relataba, sino por la insistencia con la que la manada reclamaba sangre y lealtad. En un momento, doña Remedios se marchó del pueblo. Dicen que una noche se fue con la luna llena. Ya no en forma humana, sino con una comitiva que no dejó rastro. Otra versión dice que la encerraron en su casa y que la familia quemó las pertenencias que podían atraerla. Nadie supo a ciencia cierta. La lección que me dejó fue clara. Una vez que algo ancestral entra en tu vida, no se conforma con pequeñas migajas. El relato de Marcos me volvió a la memoria lo que siempre había negado. Que esto no era solo un acto puntual, ni un beneficio cómodo. Era un linaje. Era una posibilidad que saltaba de persona en persona, como si tuviera hambre de continuidad. Pensé en mis hijos, en la herencia que puedo, sin saberlo, estar dejando. Esa idea me rompió por dentro. Con ese peso, fui otra vez a ver a la señora Candelaria y le conté lo de Marcos y doña Remedios. Ella no se sorprendió. Al contrario, abrió una caja de madera donde guardaba cosas viejas y sacó un talismán de metal negro. Me dijo que había que hacer algo más fuerte, algo que no fuera solo sal y ramos. Me explicó de puertas cerradas, de oraciones de la medianoche que se recitaban en voz baja y de un método que requería valor: romper el vínculo por medio de la verdad. Me miró serio y dijo que hablar era peligroso, pero que callar podía ser peor. Si hay una manera de que la manada pierda su interés, es que la voz que la alimenta deje de alimentar, dijo. Pero para hacerlo, el que sabe debe renunciar, y pocos renuncian cuando han probado la ventaja. Ella me habló de un ritual que implicaba confesar ante testigos y quemar un objeto que representara el pacto. Me negó, de inmediato, que eso fuera panacea. Me dejó claro que la ruptura de un vínculo no depende solo de actos, sino de voluntad. No me ofreció garantía. Me ofreció acción. Me di cuenta de que lo que venía implicaba un precio que no sabía si podía pagar. Mientras pensaba en eso, la manada se volvió más agresiva en su vigilancia. Dejar comida afuera ya no servía. Una noche,
a 3 pasos de la entrada, alguien dejó una carta clavada en un palito. Era corta y tenía la caligrafía de Manuel. La abrí con manos temblorosas. Solo decía: no rompas. Es mejor vivir con algo y con comida que con orgullo y nada. No había amenazas claras, pero la intención estaba. Una opción o la otra. La presión moral me apretaba el pecho. ¿Qué podía elegir? ¿Dejar a mi familia sin comer por un orgullo que no solucionaba nada? ¿O seguir aceptando la sombra porque era la forma más fácil de llenar la barriga? La culpa me devoraba por dentro. Las noches de vigilancia se hicieron rutina. Mi mujer dejó de preguntarme directamente. Su mirada me decía todo. Mis hijos jugaban, reían, y a veces mostraban una seguridad que era mentira. A solas me preguntaban si el coyote volvería. Yo mentía y les decía que no. Les daba razón para creer. Pero por la noche, cuando la casa se quedaba en silencio, escuchaba pasos fuera, cantos lejanos que mezclaban la voz humana con un aullido. Pensé en morir de vergüenza más que de miedo. La vergüenza de haber firmado con el hambre. Una tarde, el compadre apareció con la cara destilando arrepentimiento. Había algo distinto en su andar. Menos arrogancia, más cansancio. Me pidió que lo oyera y lo invité a sentar en la puerta. Me dijo, esta vez sin transformaciones, que la manada había crecido. Dijo que lo que él en su momento había controlado ahora, lo llevaba a él como un animal con el bozal. No siempre las cosas van a tu favor, murmuró. Le ofrecí la cena. La rechazó. Sus manos temblaban. No puedo, me dijo. A veces me voy y vuelvo sin saber por qué. Ellos deciden. Yo solo sigo. Su confesión era devastadora porque venía de alguien que en parte se veía como víctima también. En su voz había la rendición de quien comprende que ya no manda. Me pidió que no lo dejara, que lo siguiera ayudando a aguantar los días en que la manada se callaba. Me pidió compasión. Sentí contradicción. Lo odiaba por lo que me había metido y al mismo tiempo lo comprendía como hombre herido. Fue una de las cosas más humanas que vi en él. No era monstruo y no era santo. Era un condenado con ojos. La situación no mejoró. Una noche, sin más aviso, formaron un círculo completamente alrededor de la casa. No era un mero rodeo. Dejaron espacios de tierra limpia, y en cada lugar una pequeña marca, como un recordatorio de que nos estaban marcando. Las señales eran suficientes para decir, tu casa ya no te pertenece. Mi hijo menor despertó con una muñeca en la mano y la cara llena de barro. Dijo que la muñeca había sido besada por alguien que olía a monte. La niña del vecino más tarde tendría pesadillas y nos diría que vio a una mujer larga y triste detrás del cerro. Todo el pueblo estaba contaminado por el rumor. Fue la madrugada de un viernes que decidí enfrentar a Manuel. Lo llamé por su nombre en la puerta y le dije que teníamos que hablar a solas. Me acompañó sin prisa hasta un claro entre milperos, donde la bruma todavía no se había levantado. Allí, con la tierra fría bajo las botas, lo enfrenté sin palabras grandiosas. Le dije que no sabía cuánto más iba a tolerar esa vida. Le dije que mi familia estaba marcada. Le dije que si no podía controlar a la manada, que se fuera. Le pedí que fuera humano o que se fuera. Manuel me miró y durante un largo rato no habló. Después dijo algo que me heló. No me puedo ir. No me dejan ir. No explicó más. Me rompió la idea de que las cosas son simples. Me mostró que a veces la existencia se convierte en jaula. Me contó que la manada busca expansión, que a veces trae a otros a su mundo porque necesita compañía. Me habló de la línea ancestral como de una obligación. Lo que más me dolió fue oírle admitir que a veces perpetraba los robos por miedo a lo que lo esperarían si no lo hacía. Si no llevo, los otros me miran raro, dijo con una voz seca. Si no cumplo, vienen por los tuyos. No quiso decir en qué forma venían, solo mencionó la palabra como quien nombra una tormenta.
Regresé a casa con la sensación de que no era solo mi compadre quien me ataba, sino una red que nos envolvía a todos. Las medidas de la curandera ya no bastaban. La comunidad empezó a moverse. Algunas familias viejas cerraron puertas, otras dejaron regalos de maíz y velas en los umbrales para aplacar a lo que fuera. La misa del domingo se llenó de rezos a medias, y la gente empezó a acordar quedarse en grupos por la noche. La plaza antigua volvió a ser punto de reunión como si, en el silencio, buscáramos compañía. En uno de esos encuentros, un hombre de voz baja, que trabajaba de noche en la cantina, me llamó aparte y me contó algo que me partió el pecho. Dijo que había visto a la manada saliendo de la sierra con algo colgando entre los dientes. No animales esta vez, sino objetos, ropa, telas, que llevaban como botín. Dijo que la costumbre de tomar, no solo carne sino pedazos de la vida humana, los hacía reconocer territorio. Allí entendí que no era que fueran simples saqueadores. Eran poseedores de un gusto por lo que es humano. Me dio más miedo. Llegó el día en que el miedo se convirtió en decisión. Una noche, la manada rodeó la casa otra vez. Esta vez no se conformaron con marcar. Formaron un anillo en el terreno, y en el centro dejaron una figura hecha con branqueo de pelo y ramas, como si hubiesen fabricado un muñeco. La figura tenía en la cabeza un trapo con la cara pintada. Me sentí observado hasta en la intimidad. Salí, enfrenté el anillo con la furia que da la desesperación, y me senté frente a Manuel. Quería romper, quería exigir. Quería pedir que me explicase cómo quitar eso de encima. Él vino a mi lado en forma humana, pero con la respiración agitada. Sus manos estaban llenas de tierra. «No puedo detenerlo», dijo con voz rota. «Ya no controlo todo, pero si te digo la forma de romper, vendrán. Se enfadarán. Harán que no quede nadie». Me miró con la intensidad de quien pide perdón por lo que hará. Fue su última súplica humana que pude reconocer sin que se transformara en otra cosa. Le pedí, con la lengua dura, que dijera la verdad. Y me la dijo. Había una manera de romper el pacto que él mismo había hecho, pero requería que el que lo confesara entregara algo en compensación. No era siempre vida. Podía ser olvido, podría ser pertenencia. No lo podía entender bien. La lógica de un mundo que mezcla lo humano con lo ancestral no es la lógica de la ciudad ni del patrón. Es otra gramática. La alternativa, según Manuel, era peor. Silenciar para siempre a quien rompiera la regla de no contar. Hizo un gesto como quien pesa palabras y me dijo, «Si rompes, te llevamos a ti». No especificó cómo ni cuándo. Solo dejó la frase como una sombra que caía sobre la mesa. Fue la primera vez que supe que mi palabra podía costar la vida. No supe qué hacer. El tiempo fue una cuchara que me removía en la propia cacerola. Sentía culpa por alimentar con silencio, pero miedo a pagar con la vida. Decidí, entonces, intentar la ruta de la ruptura ritual con la señora Candelaria, pero no a través de la confesión pública. Busqué la manera de que alguien de fuera supiera por si algo pasaba. Me reuní con una mujer del pueblo vecino, una maestra que llevaba tiempo fuera y que no estaría tan enredada en pactos. Le conté lo justo. Hay algo en mi compadre que no puedo explicar. Si algo pasa, que no quede en silencio. Ella me escuchó y me prometió que mantendría cierta vigilancia si algo sucedía. Fue mi forma de dejar huellas sin gritar. Preparé todo con la curandera en la noche que la luna estaba casi llena. No para romper con fanfarria, sino con respeto. Hicimos el ritual que me costó en orgullo y en miedo. Confesé, de rodillas, ante un círculo de mujeres del pueblo, que eran las que se atreven a pronunciar lo que los hombres temen. Hice como decían. Rompí la figura de paja que representaba mi pacto. Quemé un pañuelo que me había dado Manuel. Tracé la sal y recité las palabras que la señora Candelaria marcó. Fue un rito que no prometía catarsis, pero exigía voluntad. En mi frente quedó olor a humo, y en la lengua la sensación de quedarse sin una parte de historia. Quedé exhausto.
La noche posterior fue una de esas en las que sientes la aunque no suceda nada inmediatamente. La calma previa al huracán. Me acosté con sueño pesante y la certeza de que había hecho algo que podía ser visto por la manada como traición. A medianoche, oí golpes suaves en la ventana. Eran pasos humanos. Abrí y vi a Manuel, en su forma humana, con los ojos enrojecidos, sin brillo animal. Se detuvo y me dijo, con la voz que ya no tenía eco: «Te dije que si rompes, vendrán». No vino la manada. Vinieron primero unos sollozos, luego su confesión más clara. Me contó que esa noche había intentado contenerlos, que había salido con la manada y había hablado con ellos como se habla a perros viejos. Les había rogado que nos dejaran. No lo hicieron. Les dijeron que el pacto no se rompía así. Me suplicó que no repitiera mis acciones en público, que la ruptura debía ser gradual y con ayuda. Se marchó aquella noche, y no supe si se fue a llorar o a pedir perdón. Al amanecer, vi en la vereda algo que me paralizó. Una marca profunda, como un surco de manos grandes, y entre ellas, una pequeña figura de paja quemada, la misma que yo había apartado. La manada dejó un gesto que decía: «Sabemos». Fue evidente que todo lo que había hecho no pasó desapercibido. Los días siguientes se volvieron una pesadilla leve y constante. La manada nos observaba con lentitud y malicia. Algunas familias intentaron armarse para protegerse. Otras simplemente se mudaron. El patrón del rancho cercenó la propiedad a la noche. Los rezos en la plaza se volvieron monótonos. Vivíamos con la idea de algo que nos estudiaba. Yo dormía con la puerta cerrada y la Biblia vieja debajo del colchón, no porque creyera que eso serviría, sino porque me gustaba sentir que había algo humano cerca. Llegó la noche que nunca olvidaré del todo, la que me obligó a soltar lo que había prometido guardar. Fue cuando la manada decidió rodear la casa y no moverse. Se sentaron como jurado, y el sonido que salía de sus gargantas era un rumor, no un jadeo. De repente, sin aviso, en el claro delante de la casa, apareció una mujer. No era humana en su manera total, pero tampoco bestia. Era la mezcla que contaba Marcos, la estampa de la noche. Sus ojos, humanos, miraron a mi hijo. Hubo algo íntimo en su mirada, como la curiosidad que tiene quien ve a un ser de su sangre. Mi hijo pequeño corrió a la puerta con una valentía que me partió de nuevo. La mujer se inclinó y le dio las gracias por cuidarla, según entendí. No dijo más. Lo más escalofriante fue que la mujer susurró una sola frase que yo no entendí del todo, pero que quedó como música en mi cerebro. «No es tu culpa, niño». La manada no atacó esa noche. Se marcharon como llegaron, con lentitud y como contentos. A la mañana siguiente, la vecina vieja me llamó y me dijo que había visto a Manuel parado en el camino, mirando hacia el cerro. Lo vi de lejos. Su sombra era larga y su espalda inclinada. Se acercó a mí y, en voz que no ocultaba cansancio, dijo algo que jamás imaginé, que había ido a pedir perdón a la manada. Me contó que la manada le había impuesto un precio por dejar de usarnos a su antojo. Debía alejarse, romper lazos y vivir solo en castigo. Me pusieron como prueba, dijo. Me miró con esa mezcla de dolor y rendición que ya conocía. «Si me voy, ustedes estarán más tranquilos», añadió. Fue una sugerencia y una despedida. Pasaron semanas sin que lo viera. Al principio pensé que se había ido para siempre. Sentí alivio y un vacío que me retorcía. Sin embargo, la paz fue breve. Una tarde, cuando mis hijos jugaban en la llanura, uno de ellos encontró una cajita con cartas dentro. Las cartas eran de Manuel, eran simples. Pedazos de papel donde él repitió lo que ya había dicho en persona. Que la carga era suya, que nos había hecho daño por no poder negarse. En la última carta había una advertencia.
Si te encuentras con la manada, no corras, no los provoques. Y si alguna vez alguien te pregunta por mí, di la verdad que te doy, que yo fui quien los trajo. Fue su último acto humano de honestidad antes de desvanecerse. Con el tiempo, la presencia se hizo menos frecuente. No desapareció, pero se volvió una memoria viva que nos acompañaba. Aprendí a vivir con puertas cerradas, con ramos en las entradas y con la costumbre de no salir solo a la noche. Mis hijos crecieron con una mezcla de normalidad y vigilancia. A veces su risa aún me suena con la sombra de la noche detrás. A veces siento que en sus ojos heredé algo que no quiero tener. Hay noches en que percibo un brillo en la llanura y pienso que quizás se está formando otra manada, quizás con nombres y caras nuevas. ¿Por qué cuento esto ahora? Porque la boca que juró silencio se me rompió por la urgencia de dejar un registro. Creo que hay personas que me entienden, padres que han sentido que su mano sufre por alimentar a sus hijos. Creo que hay gente que vive con algo que no puede nombrar. Y creo que la verdad, por incómoda que sea, pone en guardia a otros. No lo cuento para juzgar. No lo cuento para exponer a nadie. Lo cuento porque, si algo nos pasa y la historia se queda en la noche, quiero que alguien sepa por qué se nos fue la voz. No puedo cerrar con promesas. No diré que todo terminó bien, ni que la justicia vino. Sí diré que aprendí a medir mis pactos. Comprendí que hay cosas que el hambre no puede arreglar sin cobrar después. Que hay voces del pasado que, si se llaman por gusto, vuelven con factura. También aprendí que la vergüenza y el miedo pueden ser peores que la adversidad en sí. Me arrepentí, me levanté, hice lo que pude para proteger lo que era mío. Hay quienes creen que el mundo de los nahuales es solo una leyenda para asustar a los niños. Hay quienes lo viven en carne propia. Yo hablo desde lo que vi y desde lo que sufrí. No sé si algún día la manada volverá con la misma insistencia. No sé si Manuel encontró algo de paz en su exilio, si en algún paraje la tierra lo aceptó o lo repudió. Solo sé que cuando la noche se abre y escucho a lo lejos un aullido que suena demasiado humano, me pongo de pie y cierro la puerta. Si algo de esto te toca, si tienes una historia parecida, háblala con cuidado. No se burlen de los que creen, respétenlos. Si este relato te pareció útil o conoces a alguien que debería escucharlo, compártelo. Comenta abajo si has visto algo similar. Cuéntalo con respeto, sin sensacionalismos. Las historias del pueblo no están para alimentar curiosidades, están para recordarnos que muchas cosas antiguas siguen caminando entre nosotros y que la verdad, a veces, pesa más que el secreto.